Vamos a compartir el mensaje del Evangelio y quiero empezar diciendo que usted y yo, si tenemos el Evangelio, somos bendecidos. Amén. ¿Cuántos creen que el Evangelio los bendice? ¿Habrá algo más grande que el Evangelio en nuestra vida? ¿Habrá algo más grande que Dios haya dejado en nuestra vida? Yo creo que no. Yo creo que lo más grande es el Evangelio. Entonces, cabe preguntarnos, ¿hasta qué punto somos bendecidos con el Evangelio? No sé si usted se ha preguntado esto, pero pregúntese esta mañana, ¿hasta qué punto usted es bendecido con el Evangelio? No con una religión, no le estoy hablando de religión, estoy hablando del Evangelio. Así que si entendemos el Evangelio y si lo podemos creer, entonces podemos entender lo que la Biblia nos enseña. Nuestro estado de vida es Emmanuel. Amén. ¿Cómo está usted hoy? Está Emmanuel, ¿verdad? Ese es su estado de vida. ¿Por qué? Porque Dios ya está con nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Así que mi vida es Emmanuel, mi vida es Dios conmigo. Y entonces eso me bendice. Mi pecado ya ha sido perdonado. Si Dios está conmigo, mi pecado ha sido perdonado. Espero que usted lo pueda creer. También Satanás ya no puede destruirme, porque ya fue derrotado en la cruz. Esta bendición me la da el Evangelio. No me la da una motivación humana. No me la da si yo sigo ciertos pasos. Es que yo he sido perdonado en mi pecado. Y la Biblia dice que Satanás ya fue derrotado. Entonces yo soy guiado por el Espíritu Santo cada día. Estoy hablándole de algunas bendiciones que trae el Evangelio a su vida. Así que si estas bendiciones no están en su vida, pregúntese, ¿será que yo estoy creyendo el Evangelio realmente? Somos guiados por el Espíritu Santo cada día. La Biblia dice que somos la morada del Espíritu Santo. Somos la morada del Espíritu Santo. Y entonces la obra del Espíritu Santo está sucediendo en mi vida. Hay dos amenes. La obra del Espíritu Santo está sucediendo en nuestra vida. Si el Evangelio está en nosotros, entonces puedo tener todas estas bendiciones. Si yo tengo el Evangelio, si yo creo el Evangelio, entonces puedo creer que todas estas bendiciones están sobre mi vida. Cuando yo puedo creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Jesús es el Cristo? Yo veo que no hay mucha convicción en su vida, pero espero que de verdad haya convicción del Evangelio en su vida y que usted pueda ser bendecido con el Evangelio. Entonces quiero compartir la bendición que tienen los salvos al tener ángeles con ellos. Esto es otra bendición del Evangelio. No estoy hablando nada que no esté en la Biblia. Estoy enseñando el Evangelio. El Evangelio es muy profundo. Espero que usted lo pueda entender profundamente. De verdad, quisiera entrar a su mente y a su corazón, pero quien lo puede hacer es la palabra. Así que le voy a dar la palabra y no me cansaré de darle la palabra. Le voy a dar el Evangelio, solo el Evangelio. Hoy quiero hablar de los salvos y los ángeles. Y quiero leer Hebreos 1, 13, 14. Dice Hebreos 1, 13, 14. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles son
solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Quiero leer el versículo 14 nuevamente. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Quiénes van a heredar la salvación? ¿Cuántos son salvos en este lugar? ¿Usted cree entonces el Evangelio? ¿Usted cree que Jesús es de Cristo? Porque de otra manera no puede ser salvo. Solo hay una manera de ser salvo, y es creer el Evangelio. La Biblia dice que no hay otro camino. No se trata de que yo lo sé. No se trata de que yo lo conozca. No. Y alguien podría decir, ah, sí, eso ya lo sé. Pero yo no le estoy hablando de saber. Yo le estoy hablando de creer. Así que hay que creer el Evangelio. No es que yo lo entienda. No es que yo lo comprenda en mi mente. Es que yo lo debo llegar a creer. Y lo debo creer profundamente. Así que aquellos que creen profundamente el Evangelio, aquellos que creen que Jesús es de Cristo, pueden tener esta bendición que los salvos tienen. Hay ángeles a su alrededor. Es así. Aunque usted no los mire, hay ángeles de Dios con nosotros. Incluso están aquí esta mañana. Amén. Hay ángeles aquí en esta mañana. Es que hay ángeles con cada uno de nosotros. Esta es una realidad. Pero debemos tener claro para qué fueron enviados a nosotros esos ángeles. En realidad no vinieron para hacerle sus mandados. No es que usted los vaya a poner a buscar las llaves que perdió en su casa. Los ángeles no están con usted para eso. O que usted le diga a un ángel, mira ángel, recordame tal cosa que ya me dio Alzheimer. No, los ángeles no vienen para resolverle sus mandados. Por favor, tenga claro esto. En muy pocas iglesias se habla de los ángeles. Pero cuando vamos al Evangelio tenemos que hablar de este tema, porque el Evangelio es muy profundo y tenemos que entenderlo profundamente. Así que espero que usted pueda creer sobre esta bendición de la cual habla la Biblia. Hay ángeles con nosotros, pero fueron enviados por Dios con un propósito claro, no para hacerle sus mandados. Lo segundo que quiero aclarar es que espero que ustedes, al conocer esta verdad, no se pongan a adorar ángeles. Algunos se han desviado en la historia porque se pusieron a adorar ángeles. Y claro que esta es una verdad que está en la Biblia. Pero los mismos israelitas se pusieron a adorar ángeles. Y no solo ellos, también los musulmanes todavía adoran ángeles. Y si usted revisa otras religiones, también hay ángeles. Pero ellos se desviaron del Evangelio. Es que el Evangelio es el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso no debemos desviarnos del Evangelio. No vamos a adorar ángeles. Diga conmigo, no voy a adorar ángeles. Los ángeles son solo sirvientes. Son servidores para usted y para mí. Amén. Y están acá. Incluso no pueden participar de la evangelización mundial, porque Cristo no murió por ellos. Cristo vino a la cruz y a la resurrección por causa suya y por causa mía. No vino a salvar a los ángeles.
Vino a salvar a la descendencia de Abraham. Y eso somos nosotros. Entonces, debemos entender claro estos dos puntos. Primero, que no vinieron para hacer nuestros mandados. Y segundo, no vinieron para que los adoremos. Porque el único que merece ser adorado, usted sabe que es nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Así que le vamos a dar palmas a Él esta mañana, a Cristo. A Cristo. Quiero explicar entonces un poco más la epístola a los hebreos. El pueblo de Dios se estaba separando del camino y entonces necesitaban volver al evangelio, volver al fundamento, y por eso se escribe la epístola a los hebreos. Jesús es el Cristo, es el mensaje de la Biblia, el Hijo del Dios viviente, dice la Biblia. Entonces esta verdad se estaba oscureciendo en el tiempo de Hebreos. Cuando el escritor de Hebreos escribe esta epístola, el pueblo de Israel se está desviando del evangelio. Hebreos capítulo número 2, verso 1 al 3, usted lo puede leer ahí y se dará cuenta. El escritor dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos de la verdad, no sea que después de haber conocido nos extraviemos del evangelio. Así que Israel se está desviando del evangelio. Y en ese momento es que el escritor está escribiendo esta epístola. ¿Y de qué nos habla la epístola a los hebreos? Le voy a decir rápidamente, capítulo por capítulo. Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Es que por eso se escribió Hebreos. Es que Jesús es el Cristo. Por eso usted puede ver en el capítulo 1 y 2 de Hebreos. ¿Cuál es el tema? Los ángeles. ¿Pero qué dice de los ángeles? Dice que Cristo es superior a los ángeles. Así que el capítulo 1 y 2 dice que Jesús Cristo es superior a los ángeles. Amén. Con eso empieza Hebreos. Si usted lee el capítulo 1 y 2, se va a dar cuenta. Jesús es el Cristo. Él es superior a los ángeles. Y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, incluso sobre los nombres de los ángeles. Es que Jesús es el Cristo. ¿Qué más nos habla Hebreos? En el capítulo 3 y 4, si usted lee, va a encontrarse que Jesús es el Cristo. Por eso es superior a Moisés. Y usted va a ver en el capítulo 3 y 4 que habla de que Jesús el Cristo es superior a Moisés. Y luego capítulo 4 y 5, Jesús es el Cristo. Por eso es superior a cualquier sacerdote. Y así lo dice. Es superior a cualquier sacerdote. Así que es superior a los ángeles. Es superior a Moisés. Es superior a los sacerdotes. Luego el capítulo 6 dice que Jesús es Cristo. Por eso es superior a Abraham. Es decir, supera a cualquier patriarca. Capítulo 7 y 8. Jesús es el Cristo. Por eso es como Melquisedec, como el sacerdote eterno. El capítulo número 9 y 10. Jesús es el Cristo. Por eso es el sacrificio perfecto. Es superior a cualquier otro sacrificio. Capítulo 11 y 12. Jesús es el Cristo. Por eso es el autor y el consumador de la fe. Dígame, ¿de qué está hablando Hebreos? Solo tiene un protagonista. Es el único protagonista de toda la creación. El que es más grande que los ángeles.
El que es más grande que Moisés. El que es más grande que cualquier sacerdote. El que es más grande que Abraham. El que es como Melquisedec. El que es el sacrificio más grande que se haya hecho sobre la tierra. Es el autor y el consumador de la fe. Es el héroe de la fe. Es el padre de la fe. Es Cristo. Entonces espero que con esta reseña usted entienda de quién está hablando Hebreos. Por eso el escritor de Hebreos dice que Él es superior a los ángeles. Y la Biblia habla de los ángeles. Pero cada vez que la Biblia habla de los ángeles, lo hace en relación con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, los ángeles no hacen nada fuera de la voluntad de Dios. Hebreos 2:2 dice: pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. El mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Así que, ¿cuál es el mensaje que Dios ha transmitido por medio de los ángeles? ¿Será que los ángeles vinieron para motivarte y demostrarte que dentro de ti hay un gran campeón? ¿Será que Dios envió a sus ángeles para que te enseñaran el legendario que eres tú? ¿Será que Dios envió a sus ángeles para que te mostraran las capacidades y los talentos que hay dentro de ti? No. Los ángeles vinieron para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces los creyentes conocen muy poco acerca de esta bendición que les da el Evangelio. Y usted es bendecido de estar en este momento acá y entender esta bendición. Así que la Biblia habla acerca de los ángeles. ¿Cuántas veces cree usted que la Biblia habla de los ángeles? ¿Una? ¿Dos? No. ¿Sabe cuántas veces habla la Biblia de los ángeles? 300 veces. 300 veces. Eso significa que es algo importante en la Biblia. 300 veces. La Biblia está hablando de ángeles. Y siempre lo hace en relación con el Evangelio y con el evangelismo. Así que aquellos que van al campo a hacer el evangelismo, por favor tengan la seguridad de que van ángeles con ustedes. Amén. Y aquellos que están entendiendo el evangelio, tengan la seguridad de que hay ángeles con ustedes. Amén. Entonces son ángeles quienes alaban a Dios en los cielos. Son ángeles quienes escuchan la palabra de Dios y la ejecutan. Ellos reciben la orden de Dios desde el trono santo y la ejecutan. Y entonces se encargan de proteger y de guardar a los salvos. Así que espero que usted sea un salvo y que hayan ángeles con usted. Pero hoy le quiero aclarar también que ningún ángel puede salvar del problema espiritual. Claro que hay ángeles con nosotros, pero ningún ángel le puede resolver el problema espiritual. Ningún ángel nos puede acercar a Dios. Solo son servidores que están con nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios. Espero que entienda claramente eso. Así que la Biblia dice que Jesús el Cristo es superior a los ángeles. Si leemos Hebreos capítulo 1 y versículo 3 y 4, dice de la manera siguiente: el Hijo, o sea Cristo, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios.
y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¿Y quién es el Hijo? ¿Acaso no es Cristo? Este es el Evangelio. Es que el Evangelio trata de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, quien es superior a todos los ángeles. Así que no importa qué tan grande sea un ángel. De verdad, si tenemos a Cristo, Él es más grande que los ángeles. Es más, Él manda a los ángeles. Él dirige a los ángeles. Así que si tienes a Cristo, hay ángeles contigo. Conmigo normalmente caminan dos. Esto es mi experiencia personal. Caminan dos a donde yo voy. Y en algún momento usted puede sentir que hay alguien detrás de usted. Y usted tal vez sienta que alguien va detrás de usted. No tenga pena. Son ángeles. Son ángeles. Este es el Evangelio. A Pedro lo sacaron de una cárcel. A los amigos de Daniel los guardaron en un foso de leones. Son ángeles. Y esto es una realidad. Y es una bendición que tienen los salvos. Pero creer que Jesús es superior a los ángeles es tener el Evangelio. Porque aunque hayan ángeles y aunque sean muy poderosos, de verdad, Cristo es más grande que todos los ángeles. Él es Dios mismo. Así que quien merece la gloria es Jesús, el Cristo. Y esto en realidad nos separa de los demás. ¿En qué sentido? Esto nos separa de los judíos. Es así. Porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías Cristo. Nosotros sí creemos que Jesús es el Cristo. Y ellos esperan su Mesías. Hasta el día de hoy están siendo bombardeados. Y a punto de estallar una guerra en su nación. Pero ellos, como dice la Escritura, fueron velados hasta que se cumpla el tiempo de nosotros. Así que ellos van a creer en el Mesías. Pero ahora es nuestro tiempo. Ahora es el tiempo de los gentiles. Ahora somos nosotros los que estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Y entonces, por creer que Jesús es el Cristo, esto nos separa de los judíos que no creen eso. También el Evangelio nos separa de los musulmanes. ¿Y por qué? Es que para los musulmanes Jesús es solo un profeta más. Para ellos Jesús no es Dios. Y también nos separa de los testigos de Jehová, que creen que Jesús es solo un gran ángel. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos creen que es un gran ángel que vino acá. Y también nos separa de las demás religiones que creen en otros ángeles. Tal vez usted haya escuchado del ángel Moroni. Ese es un ángel. Creo que es caído, pero hay gente que cree en él. No creen en Cristo, creen en Moroni. Entonces eso también nos separa de ellos. Es que el Evangelio nos da la verdad. Tal vez usted ha escuchado también de otro ángel que se llama Metatrón. Y muchos hablan de Metatrón. Hasta en las películas sale. Y es un ángel exactamente. Pero de verdad, las religiones empezaron a adorar ángeles. Pero el Evangelio nos lleva a Cristo. Así que tenemos que entender que los ángeles son solamente criaturas igual que nosotros. Son iguales a nosotros. Fueron creados.
Así que son criaturas. Incluso los ángeles no son hijos de Dios, como nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Ellos son criaturas de Dios. Ellos no fueron salvados por medio de la obra de Cristo. Usted y yo sí fuimos salvados por medio de la cruz y la resurrección. Así que quiero leer Lucas capítulo 1, verso 30 al 35. Los ángeles proclaman la voluntad de Dios. Y Lucas 1, 30, 35 dice: no tengas miedo. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, porque su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. El ángel acá le está hablando a María, pero no le está hablando de una nueva revelación. Le está hablando que van a ser el Mesías Cristo, porque los ángeles proclaman la voluntad de Dios. Los ángeles anuncian la voluntad de Dios. Así que ellos vienen para confirmar la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Otro pasaje es el Salmo 103 y versículo 20. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Así que los ángeles están atentos a los mandatos de Dios. Así que si Dios da una orden, los ángeles van a venir. Van a moverse los ángeles. Si Dios da una orden, se van a mover los ángeles en favor de aquellos que van a heredar la salvación. Espero que te estés dando cuenta de esta gran bendición que tiene el Salmo. Cuando podemos creer que Jesús es de Cristo, los ángeles ejecutan los juicios de Dios, pero no deben ser adorados. No debemos adorarlos. Así que los salvos tenemos la bendición de tener ángeles con nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes van a heredar la salvación. Hechos capítulo 12 y verso 11 dice que finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme mal. Pedro está en una cárcel y lo van a ejecutar al otro día. Ya mataron a Santiago, el hermano de Jesús. Lo han decapitado. Así que Herodes captura a Pedro y dice: si matamos a Pedro se terminan. Pero lo que no sabía era que ángeles iban a venir. Y cuando Pedro está en la cárcel, está dormido, y llega un ángel y le toca las rodillas y le dice: Pedro, despiértate, levántate, ciñe tu vestido y corre. Y por eso dice este versículo que finalmente Pedro volvió en sí. Algunas personas tienen un sueño muy profundo y usted ve que se despiertan, pero no están despiertas todavía. Y tal vez están con los ojos abiertos, pero no están despiertos todavía. No sé si le pasa a alguno de ustedes, ¿verdad? Pero Pedro es así. Y de repente vuelve en sí, o sea, Pedro despierta y dice: oh, de veras, eso es cierto. De veras, hay un ángel
Dios mandó su ángel y me está sacando de la cárcel. Así actúan los ángeles. Así que no se sorprenda de lo que Dios puede hacer a través de los ángeles. No es que a usted, si estuvo a punto de tener un accidente, por casualidad no me accidenté. No. Es que para los salvos no hay casualidades. Para los salvos hay ángeles que están actuando cerca de usted. Amén. Para guardarlo, para defenderlo, dice la Biblia. El ángel de Jehová, como dice, acampa ¿qué? Alrededor de quiénes? ¿De todos? No, no de todos. ¿Y para qué acampa? ¿Para qué dice? Para guardarlos y defenderlos. Así que esa es una gran bendición. Hechos capítulo 12. Hechos 12:33 dice: al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Ya había muerto Santiago a manos de Herodes, y ahora tiene a Pedro en la cárcel, y Herodes lo va a matar también. Pero Dios interviene y mata a Herodes. Y Herodes sale a una plaza pública y dice: este es mi reino, todo esto yo lo he logrado, es mi grandeza. Y cuando está hablando, viene un ángel, y el ángel interviene, y aquel rey Herodes termina carcomido por gusanos frente a todos. Ángeles ejecutando juicios de parte de Dios. Así que podemos ver cómo los ángeles están con nosotros. En Mateo 4 y verso 11 dice: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Esto es en el momento de la tentación en el desierto. Satanás se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús en el desierto. De verdad, los ángeles actúan a favor de los salvos. Génesis 19 nos narra también cómo llegaron para salvar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fueron dos ángeles. Llegaron y Lot no se quería ir. Y entonces dice la Biblia, capítulo 19 de Génesis, que lo agarraron los ángeles. Eran dos ángeles. Un ángel agarró a Lot y a su esposa, y el otro ángel agarró a su hija y a su otra hija, y los sacaron a la fuerza. Actuaron de esa manera los ángeles y salvaron a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ángeles. En el libro de Daniel capítulo 3 y verso 28 están los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No era Daniel el que estaba ahí, como algunos dicen. Eran los tres amigos de Daniel. Y estos van a morir y los meten en un foso. Pero resulta que aparece alguien más, y entonces dice: eran tres los que metimos, pero hay cuatro. ¿Quién es ese que está ahí? Es el ángel de Jehová. Ángeles guardando a los que creen. Hechos capítulo 12 versos 6 al 10. Pedro va a ser decapitado, pero es sacado de la prisión por un ángel. Así que los ángeles actúan a favor de los salvos. Los ángeles actúan a favor de los creyentes. Espero que ustedes puedan darse cuenta de esta bendición cuando tienen el evangelio en su vida. Pero podemos ver también que los ángeles actúan para cumplir la voluntad de Dios. Claro que sí. El libro de Daniel nos dice que Daniel entendió y creyó en la voluntad de Dios. Y entonces oró al Señor. Y fueron enviados Miguel y Gabriel
y el ejército de ángeles con ellos. Así que un hombre creyó. Al revisar los libros se dio cuenta que la cautividad de Israel estaba terminando. Y entonces se postró delante de Dios y oró al Señor y pidió perdón. Y entonces Dios envió a Gabriel y a Miguel. Moisés fue dirigido por un ángel. En Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 20 al 22, dice de la manera siguiente: mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te asegura de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Moisés fue dirigido por un ángel. Dios mismo vino y le dijo: y voy a poner un ángel delante de ti. Así que Él te va a dirigir a donde tienes que ir. Él te va a guardar en todo este viaje hasta que llegues a donde yo he preparado que estés. Esto es la voluntad de Dios. Ángeles llevando a un hombre a cumplir la voluntad de Dios. Así que los ángeles están para cumplir la voluntad de Dios. Y el Salmo 34 y verso 7 es el versículo que usted más conoce. Salmo 34, verso 7. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así que somos bendecidos con el Evangelio. Amén. Creer que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Y este Evangelio es eterno. A tal grado es tan grande el Evangelio que a nosotros nos va a tocar juzgar a los ángeles. ¿Y por qué nos va a tocar juzgar a los ángeles? Porque tenemos el Evangelio. Por eso. Así que si yo puedo creer que Jesús es de Cristo, entonces soy salvo. Y esto trae a mi vida todas estas bendiciones que ahora están en mí. Por eso soy un bendecido con el Evangelio. Espero que usted pueda creer que Dios nos ha bendecido con todo esto, porque nosotros somos llamados a cumplir su voluntad sobre la tierra. Por eso estamos cumpliendo la evangelización del mundo, porque esta es la voluntad de Dios. Y los ángeles no pueden participar de las bendiciones del salvo, porque claramente la Biblia dice que Cristo no murió por los ángeles, sino que murió por nosotros. Por eso en Primera de Pedro 1:12 dice que los ángeles anhelan mirar en las cosas de la salvación. Ellos no le pueden decir mi Salvador. Ellos no le pueden decir mi Cristo. Ellos no tienen esa bendición que usted y yo tenemos. Así que concluyo esta mañana. Jesús es el Cristo. Él es mi mayor bendición. Espero que ustedes sean igualmente bendecidos con el Evangelio y que se den cuenta que no se trata solo de repetir que Jesús es el Cristo o de repetir lecciones de la evangelización mundial de memoria, ni siquiera de manera precisa. Eso no es el Evangelio solamente. Hay que ir más profundamente a la Biblia y encontrarnos con el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Porque algunos creen que solo en las lecciones de la evangelización mundial está el Evangelio. Pero es que el Evangelio está en toda la Biblia. Así que hay que creer profundamente en la obra de Jesús el Cristo, en la cruz y en la resurrección, porque para nosotros ahí se resolvió todo. El que es superior a los ángeles está con nosotros. Así que enviará a sus ángeles para que nos guarden y nos protejan mientras obedecemos el pacto de la evangelización mundial. Yo estoy recibiendo una clase de hebreo ahora y me he dado cuenta que la palabra shalom que muchos usan, y shalom, sí, viene de una palabra que es shalom. Y cuando uno revisa la palabra shalom en el hebreo, significa todo está pagado.
Todo está completado. Así que están hablando de lo mismo que Juan 19:30 dice. Cristo dijo, consumado es. Y en el Antiguo Testamento es el Shalom. Shalom es lo mismo. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios dijo que solo en el Mesías Cristo se cumple el consumado es. Espero que ustedes puedan creer profundamente esto. Concluyo leyendo Hebreos 2 y versículo 2 en su primera parte. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el Evangelio del Mesías Cristo. Así que espero que para usted también la mayor bendición de toda su vida sea el Evangelio. Nos mandaron a esta tierra para encontrarnos con el Evangelio. Interesante. Me mandaron a esta tierra para encontrarme con el Evangelio. Y lo puedo ignorar, o no creerlo, o no darle la importancia necesaria. Y eso tiene consecuencias eternas. Así que de verdad espero que usted entienda por qué está aquí en la tierra, y por qué está en este tiempo, y por qué está en este lugar, y por qué está oyendo este mensaje, y por qué en medio de esta pandemia. Espero verlo en el cielo algún día. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Evangelio. Dele palmas al Señor esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia expresados en la obra de Jesús el Cristo, en la cruz y la resurrección. Bendícenos, Señor, con el Evangelio y revélanos cada día el Evangelio. Señor, sabemos que hay ángeles con nosotros, pero es más importante el Evangelio. Así que te pedimos que nos reveles el Evangelio y que tus ángeles sean movilizados para traer esa revelación a esa buena noticia cada día a nuestra vida, para que vengan del trono de tu gracia las respuestas a nuestra vida, las respuestas del Evangelio para nosotros. Oro, Señor, por cada familia acá representada y las bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Y oro para que les sea revelado el Evangelio, que Jesús es el Cristo, y que puedan creer firmemente esta palabra. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Cristo. Amén. Bendiciones. Esperamos el próximo domingo.